varias personas que se cruzaron en mi camino con mensajes así, muy chungos. Alguno me dijo, está muy bien que seas CTO, pero yo nunca reportaría a una mujer. Y dices, pues muy bien. O sea, claro, es que entonces como mujer yo creo que el síndrome de la impostora ya lo tienes, pero estás acostumbrado a tener ese ruido de por ahí que dices, tú sigue para adelante hasta que alguien te diga adiós. Pero en due diligence técnico siempre, o sea, si te gusta técnicamente lo que haces, a mí es que me lo paso bomba. O sea, vamos a hablar de lo que hemos construido, es un due diligence técnico. Ven que te voy a contar. Yo toda mi vida siempre he sentido, uno, que soy una impostora, y dos, que me faltan todas las competencias para hacer lo que estoy haciendo hoy. ¿Qué echas de menos de ser CTO? Todo. ¿Sí? ¿Tú volverías a ser CTO? Jolín, menudo ¿Podrías lío. tener una empresa que es 2 co-CTOs y sin CEO o no? No, porque sería muy complicado. O sea, dos co-CEOs, creo que aún 2 co-CTOs, imposible. Creo que no sé cómo se gestiona, ¿eh? Y la falta de referentes a veces también es buena. Vale. Porque te permite hacer cosas que seguramente serían más raras o más a tu manera. ¿Tipo qué? Eli, buenos días, bienvenida a Life on Mars, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te comentaba, Road to CTO, esta serie inspirada en el libro de Sergio Gago, de CTO Toolbox, en el que contamos cómo llegar a ser CTO, las cosas que te gustaría haber sabido, las cosas que nunca te han contado y sobre todo dar como una referencia bibliográfica para la gente que empieza su carrera técnica y dice, tengo la aspiración de llegar a ser CTO, ¿cuáles son los pasos? ¿Tengo que involucrarme en negocio? ¿No? ¿Gestión de personas? ¿Puedo llegar a ser CTO desde ser un individual contributor o tengo que ser más team player? ¿Qué tecnologías tengo que hacer? ¿Cómo aprendo? ¿Tengo que hacer fundraising? ¿Sí o no? No hay nada escrito, cada camino es distinto. ¿Cuál fue tu primer contacto con la palabra CTO? Vale, a ver, yo es que nunca pensé en ser CTO, entonces me lo encontré un poco de casualidad. Yo iba a hacer carrera en research, a mí me encantaba la investigación, estaba haciendo mi doctorado y sí que es verdad que había creado alguna empresa pequeña, pero para poder ingresar algo de dinero, hacer algo de development, hacía mucho de development como individual contributor, entonces en algún momento había hecho alguna empresa, sobre todo para poder seguir estudiando y haciendo el doctorado y investigando, que era lo que a mí me gustaba. Entonces yo, bueno, o sea, hacía algún negocio, pero no pensando en ser CTO y nada así. Y en realidad nosotros teníamos una empresa de desarrollo de aplicaciones y de campañas de marketing, etc. Y un día, pues, Billings, ¿no? Juan Carlos Ribeiro, el CEO y cofundador de Billings, llegó y a través de mi director de tesis, además, buscaban un desarrollo de una aplicación y dije, bueno, pues lo podemos hacer a través de la empresa que yo tenía antes, pero para mí era como... Era un side project, ¿no? Mientras yo realmente quería hacer mi carrera investigadora. Y empecé a trabajar, a desarrollar la aplicación para Billings, me fui involucrando y poco a poco me fui involucrando más y terminé siendo CTO, pero nunca había estado en mi camino. ¿Cómo se pasa? Porque aparte incorporaste como el título de cofundadora, por lo menos pone en LinkedIn, ¿no? O sea, pasas a ser como un proveedor externo, ¿no? Como un subcontratado, y te acabas involucrando en la parte tan core como va a ser el equipo fundador, incluso C-level. O sea, esa transición, ¿cómo fue? Sí. Entiendo que no fue cosa de semanas ni de meses. Claro, o sea, yo creo que, primero que Juan Carlos, yo creo que ahí fue como súper abierto y defensor, ¿no? de que yo pudiera crecer, porque no siempre te encuentras en entornos donde realmente puedes pasar de ser un proveedor a ser un parte del equipo fundador. Y yo creo que eso agradecerle siempre a Juan Carlos, que se lo ocurrió un montón. También yo creo que cuando nos presentaron, ¿no? Juan Carlos iba con la idea de que yo iba terminando, o sea, que él no buscaba un proveedor. Pero yo entonces quizás no lo sabía, o si lo sabía, no quería enterarme. Es decir, lo típico de te dice, no, yo quiero un partner. O sea, Sí, las y tú frases dices, más bueno, bullshit que hay en el ecosistema. Claro, entonces Juan Carlos dijo, bueno, podemos pagarte la mitad en stock options y la mitad en dinero. Y dije, pues mira, perfecto, porque si le sale muy bien, pues a lo mejor dentro de unos años, mira, tenemos un regalo, y si no, pues da igual, ¿no? Y yo me lo tomaba como... Yo seguía como muy pensando que iba a hacer, terminar mi doctorado, que al final lo terminé también, pero como que iba a hacer carrera investigadora. Claro, no tenías nada que perder, el upside era muy grande, Claro. el downside era sigo con mis cosas. Sí, yo sigo con mis cosas y bueno, si me quieres dar acciones por esta, pues mira, perfecto, ¿no? Pero claro, entonces yo lo traté a Juan Carlos al principio como otro proveedor. Es decir,
yo le dije, bueno, esto va a estar para septiembre, ¿no? Y además yo contaba que tenía que enviar unos artículos a publicar y que en junio o julio me pondría a desarrollar, ¿no? Pero a lo mejor íbamos a hablar en febrero. Dije, sí, vamos a tardar tantos meses y va a estar en septiembre. Yo como muy tranquilamente, como si fuera un proveedor. Y, y bueno, eso que Juan Carlos en julio, agosto, creo que viene a Barcelona y me dice, Eli, tenemos que hablar porque no he sabido nada de ti, esto no puede ser, no lo vas a tener para septiembre, tal. Y dijo, uy, que voy a quedar fatal. Porque él estaba en Silicon Valley. Sí, él está en Silicon Valley, entonces él venía a Barcelona y dijo, tenemos que quedar. Y yo creo que venía a decirme que se acababa, que no había hecho nada y que no quería seguir trabajando con nosotros. Porque en realidad yo al principio pensé, bueno, es un proveedor, lo va a hacer cualquiera bueno, no es una empresa muy pequeñita, pero éramos 4, digo, pues cualquiera lo va a hacer. Pero Juan Carlos dijo, no, lo tienes que hacer tú. Y me pareció raro, Curioso. pero claro, yo dije, vale, no pasa nada. En julio, agosto, como ya haberte enviado los 2 papers que necesitaba enviar para mi doctorado, luego no sé qué, y me lo monto y lo hago y le voy a decir que empiezo en febrero para que no me moleste, ¿no? Entonces, en agosto yo creo que vino a decirme que me echaba, o sea, que no había hecho nada y que adiós. Y me entró como todo el sudor frío y yo creo que ahí pegué como, no sé, estuve 2 semanas, yo creo que sin dormir, y hice la aplicación. Entonces, cuando él vino, dijo, porque tenemos que hablar, no sé qué, digo, sí, pero espera que primero te enseño la aplicación. O sea, la hiciste, Sí, llegaste a sí. tiempo. Llega a tiempo, o sea, era para septiembre y le enseñé algo que era 80%, pero lo había hecho las últimas 2 semanas. Juan Carlos, cuando vea esto me va a matar. No lo sabe. Yo creo que no. Bueno, supongo que se lo imaginaba porque era muy obvio que no había hecho nada antes y yo creo que venía a despedirme. y entonces, pues eso, casi me despide. Funcionó, entonces... bueno, empecé a trabajar más y luego me dijo, pero tienes que seguirla manteniendo porque como te hemos dado stock, y dije, uy, ya entiendo aquí ahora el sistema, y me fui involucrando más. En realidad, Juan Carlos y yo congeniamos súper bien a nivel de carácter, a nivel de todo, y a mí pues cada vez me involucraba más en la compañía, y hubo un momento que le dije a Juan Carlos, a ver, Juan Carlos, si voy a estar full time en esto, quiero estar full time de verdad, es decir... Fuiste tú. Bueno, porque yo veía que cada vez iba haciendo más porque me motivaba el proyecto. A mí si algo me motiva, yo voy a estar ahí muy, muy involucrada. Entonces veía que cada vez me involucraba más y que al final, o sea, estábamos como en... Bueno, no sé, era medio raro. Y dijo, sí, yo ya cuento con eso. Entonces ya pues ya se hizo como más oficial. Es curioso porque el modelo este que te planteo de hacer 50-50, ¿no? Para mí es un red flag clarísima cuando me viene un potencial cliente y dice, no, os vamos a pagar, hacéis work for equity Claro. y todo esto. Y digo, para mí es red flag, ya no seguimos hablando. Pero en tu caso, igual porque no sé si lo hiciste de manera consciente o no consciente, el calcular el upside podía ir muy bien. Igual fue un pensamiento naif de, bueno, yo ya tengo lo mío, si esto sale bien, pues bueno, algo que tengo extra. Pero normalmente el proveedor tiene mucho más a perder que a ganar en esto, sobre todo en temas de startups que la mayoría fallan, ¿no? Entonces acabas trabajando para nada, incluso la parte que es en cash generalmente igual ni te la pagan o te la acaban pagando mal. Pues sería que era muy naif porque... Igual es una mezcla de suerte y tal, pero a ti te fue bien. Quiero decir que es uno de esos ejemplos que dicen, bueno, ahí ha salido bien. Es como cuando Iñaki Cenarro vendió la empresa porque le contactaron por LinkedIn. Normalmente la gente dice, pasa de LinkedIn, solo te llega spam. Coño, pues mira la venta que hizo él. Dices, Claro. igual hay que estar un poco atento a LinkedIn, ¿sabes? Pero ya está. Yo creo que mi caso es que no, a ver, no tenía ni idea de startups. Vale. Entonces, solo sabía que Juan Carlos que había emprendido otra, que le había salido muy bien, que había vendido a Broadcom, su empresa anterior, y que ahora estaba en esta. Y en realidad, como teníamos esa empresa pequeñita, pero éramos 4, y los números ya no salían bien. Y yo tampoco no estaba intentando hacer mi empresa esta de desarrollo como lo que iba a ser el resto de mi vida. Yo estaba haciendo mi carrera de investigación. Entonces esto era un poco como, bueno, para seguir viviendo, para los gastos, para sobrevivir. Entonces, claro, el upside era, si sale bien, perfecto, y si no, pues da igual. O sea, era un poco ese estilo de pensamiento. Y al final, pues mira, o sea, más feliz imposible. Ha salido bien. Cuando te unes full time a Billings, cuando ya formalizáis más esta relación, ¿el rol ya es CTO? ¿O de momento era como lead developer, head of technology, o simplemente no había título? Entro como Android developer. ¿Entras como Android developer? Como Android developer. Y luego la progresión a CTO,
¿Cómo ha sido? ¿Ha Tampoco me habido lo etapas? planteo. O sea, yo tampoco No. me planteo ponerse al sitio. Yo, pues en ese momento hacía falta una aplicación de Android y hacía esto. Luego hizo falta hacer un dashboard web, hice el dashboard web. Luego hizo Vale, falta hacer una parte de backend y hice, o sea, y entonces vas haciendo y de repente el título ya no refleja, entonces te cambian el título. vale. Pero, pero no, o sea, No ha dependido de la etapa de la empresa en la que decir, oye, mira, ahora de cara a no. fundraising, hace falta que tengamos un CTO. ¿Quieres serlo tú? No, yo creo que Juan Vale, Carlos siempre, lo que sí me dijo que había hecho siempre es que nunca había hecho nunca pointing de sitio, como que me lo estaba guardando, ¿no? Para vale. ver cómo iban las cosas. Pero en realidad yo tampoco, yo no soy nada de títulos, entonces tampoco me daba igual. O sea, al final, yo creo que cuando estás emprendiendo y además cuando eres equipo, pues equipo pequeño de desarrollo, pues si hace falta backend, haces backend. O sea, mientras puedas y tengas las tools, ¿no? Y sepas los lenguajes que necesitas para hacerlo o los puedas aprender, haces un poco de todo. Entonces yo empecé haciendo Android y luego terminé haciendo un poco de todo. Y entonces, en realidad mi background, yo había estado haciendo mi doctorado de inteligencia artificial y también de electrónica. O sea, la parte de electrónica no servía para nada en Billis, pero la parte de inteligencia artificial, pues luego nos sirvió bastante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la empresa va desarrollándose y los empleados también, ¿no? Y ahí es como cuando vamos entre todos formando lo que sería Billings. Y por eso después, ¿no? Se me hace cofundadora, porque se considera que, bueno, pues que la empresa al final había cambiado mucho y al final la habíamos llevado a una cosa que no era nada lo que había al principio. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿en qué momento ya se te da el título? Ostras, es que ni me acuerdo de cuándo se me dio el título. O sea, fíjate que O sea, no hay ni un milestone ni un nivel de tipo seniority que dices, no, no, mira, es que ya, pues ya llevas 3 años no, en la empresa. O lo dicho, ¿no? Fundraising, nos han pedido. no. Y La- yo creo que, o sea, es que yo creo que fue mucho más informal. Yo creo que fue algo Vale. como, bueno, Eli, yo creo que estás haciendo CTO, ¿te parece? Sí, vale, bien, pues seguimos. And next one. O sea, y otro día más. No, de No hecho, sé. el punto que decías, hay una parte en la que igual no estoy tan de acuerdo, la de decir, oye, sí, los roles no importan. Es verdad, a nivel interno puede que no importen porque dices qué credibilidad tiene decir soy CTO de una persona de una empresa de 2 o 3 personas o incluso de 10, ¿no? Pero de puertas para afuera sí. Entonces, no sé si tú tenías interlocución con eso, ibais a venderle un proyecto a, por decir algo, una empresa random. Cisco, Cisco quiere hablar con el CTO, ¿vale? O quiere hablar con el CEO. Entonces, de puertas para afuera tienen sentido los roles, de puertas para adentro entiendo que Claro, no. sí que Vale, es verdad que empecé a hablar bastante con clientes. O sea, vale. llegó un momento que empecé a hablar porque querían hablar con la persona técnica. Entonces iba yo. O sea, yo creo que fue todo como muy a la vez, seguramente porque tendría sentido porque ya estaba ejerciendo de CTO, también por una posible financiación, ronda de financiación, y también porque de cara a cuando vas a ver a clientes, pues es verdad, ellos quieren al CTO, no quieren a alguien que sea Android developer, quizás si la empresa es de ella, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que los roles siempre han sido muy fluidos en Billings y al menos yo nunca le había dado ninguna importancia. De hecho, bueno, claro, yo lo comentaba porque cuando empezamos Marsbase, claro, teníamos el mismo problema de decir, oye, sí, somos 3 socios, ¿qué hacemos? CTO, CEO, y yo empecé como CMO, como marketing, porque era como, bueno, los 3 seguramente queríamos ser CEO, pero a la vez no queríamos serlo para no pisarnos entre nosotros y dije, qué guay, una empresa sin CEO, mola, incluso es marketizable todo esto, ¿no? Pero es verdad que a la hora de ir a hablar con clientes, era raro que yo, que lidero la parte de ventas, era como, ¿por qué viene el CTO? Perdón, el CMO a Claro. vender, ¿no? Y ahí ya sí que tuve yo, digamos, la iniciativa de decir, es que igual tengo que tener el título de CEO, no de puertas para adentro, porque sigo sin ejercer como tal, pero de puertas para afuera da una credibilidad, da una autoridad, ¿no? Eh, Puedo tener conversaciones de CEO a CEO, ¿no? Digamos como el CMO, sabe mal decirlo, pero es un C-level de segunda categoría en este sentido, sobre todo a nivel de negociación, ¿no? A menos que el marketing sea tu core. Pero entonces empiezas con un momento que no sabes bien qué es ser CTO o no sabes que tienes el rol, todavía estás ejerciendo, pero claro, tienes que crecer técnicamente y tienes que crecer por la parte de negocio, ¿no? Hay una parte de, no sé si te involucraron en fundraising, te involucraste en ventas, Fundraising habría una también. parte de gestión de equipo. Todos estos skills seguramente no los tenías, los más soft skills, o quizás sí, ¿eh? ¿De dónde los aprendiste y cómo hiciste algún tipo de aprendizaje consciente a la hora de decir, quiero aprender estos skills, aparte de la parte técnica que ya la tengo más o menos dominada? Yo creo que no. O sea, yo creo que la parte de ventas en realidad, como antes habíamos tenido una empresa chiquitita, pero por el mismo hecho de ser pequeña,
aquí Tienes que estaba hacerlo la todo. persona que vendía y que hacía todo, entonces había estado en conversaciones de negocio y con eso no tenía problema. La parte de fundraising, que es verdad que era totalmente nueva para mí y al principio me daba como mucha cosa, porque pensabas que te vas a reunir con esta gente que no conoces de nada y tienes media hora y tienes que terminar diciéndoles, necesito un ticket de X por mi cara. Y a mí esto me parecía además ciencia ficción. Piensa que yo estaba muy poco conectada con el mundo de startup cuando empecé. Claro, hace 15 años el ecosistema en Barcelona de startups no era tan grande. No. Y a mí me parecía todo como que voy a hablar con esta gente y a ver qué les cuento, ¿no? Y me daba más cosa al principio, pero en realidad me di cuenta muy pronto que cuando iba a estas reuniones, lo que querían a mí era el deep, las 4 preguntas de tech, y yo pues respondía las preguntas de tech y el resto estaba Juan Carlos que lo hacía perfecto. Entonces tampoco necesitaba mucho más. Y la parte de gestión de personas sí que es verdad, pero en realidad yo creo que al haber hecho toda la parte de cuando haces un doctorado, claro, yo en mi caso tenía muchos estudiantes de máster y muchos estudiantes de proyecto. Entonces, ya me había movido gestionando equipos, pues a lo mejor no muy grandes, pero sí de 10, 12, 15 personas porque al final en la universidad cuando tú haces un doctorado o estás en proyectos, terminas teniendo como una organización un poco piramidal de estudiantes que también te van ayudando con diferentes partes de tu investigación. Y entonces eso, pues más o menos yo creo que lo tenía un poco practicado. Luego, claro, en Minis pues lo tuvimos que aprender más. De hecho, claro, hay una parte de crecimiento personal que no se habla tanto en los perfiles en los que habéis sido, digamos, el CTO prácticamente desde la concepción de la empresa, ¿no? Que es cuando tú vienes de una carrera, digamos, más tradicional y empiezas en una empresa más grande, puedes aprender de alguien que está por encima de ti, ¿vale? Siempre intentas aprender, pues ya sea del CTO, VP Engineering, lo que fuera, tienes como referentes por encima tuyo. En los casos no tan tradicionales como el tuyo, quizás que no has tenido un referente técnico por encima, al menos en las empresas en las que has trabajado, no sé si de Juan Carlos podías aprender a nivel técnico, no conozco tanto su perfil. Sí, también es muy técnico. Me imaginaba por el tipo de empresas que ha hecho, ¿eh? Pero acá no sé si te ha hecho un coaching como tal a nivel de CTO. Entonces, los CTOs que pasan por este tipo de carrera, al no tener este referente, igual pueden caer en el riesgo de crecer con malas prácticas, ¿no? De que no haya nadie por encima que diga, oye, por aquí sí, por aquí no, esto no deberías involucrarte tanto en el código o deberías trabajar más la parte de personas. Esa parte de crecimiento personal, ¿lo has hecho con coaches, con literatura? ¿Cómo lo has hecho? Yo creo que sentido común y picar piedra ¿Sí? son dos O cosas sea, todo como la gente que me han aprende a picar funcionado código por su bastante. cuenta. No, porque, o sea, yo creo Vale. que, a ver, muchas cosas son sentido común. Yo, o sea, yo muchas veces sentía que no era la persona o sea, que no tenía que estar haciendo con mi vida, porque yo estudié ingeniería porque siempre he sido muy mal hablando con personas. Entonces me di cuenta en algún momento, digo, perfecto, digo, pero ahora soy CTO, me paso el día hablando con Sí. gente de ventas, con gente para fundraising, con gente para todo, digo, esto a mí se me da fatal. Y sí que buena parte como de aprender seguramente a comunicarme mejor o que recuerdo, ¿no? Como poner foco yo de, ostras, pues tengo que pues intentar ser más abierta, yo era la típica que a veces amigas mías me han dicho que en plan, sí, tú es que ibas a dar la charla de no sé qué, te ponías en primera fila, estabas con el laptop ahí, pum, 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 te levantabas, dabas la charla y te ibas y no decías ni hola ni adiós a nadie, ¿sabes? Y es verdad, yo siempre he sido como muy tech y la parte más social me ha costado más y ahí sí que he puesto mucho esfuerzo. El resto, siempre ha sido mucho sentido común y la falta de referentes a veces también es buena, Vale. porque te permite hacer cosas que seguramente serían más raras o más a tu manera. ¿Tipo qué? Pues nosotros, por ejemplo, pillamos un momento, pues lo típico, ¿no? Que los inversores o no sé quién, todo lo te dice, ay, hay que hacer OKRs o hay que hacer no sé qué. Y yo venía del campo o cómo gestionas la parte de proyectos. Pues yo qué sé, pues yo venía de hacer satélites y nos inventamos un sistema de checks que es parecido al Preliminary, Critical and Final Design Reviews que se hace más en entorno aeroastro y nos funcionó muy bien. O sea que al final terminas cogiendo cosas de tu mochila y terminas haciendo algo que está menos encorsetado de lo que se espera que hagas, que te puede funcionar muy bien porque tú eres el que está ahí picando día sí día también, o sea, picando piedra, no picando código, que también, pero picando piedra. Y sabes mejor, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas tiene tu equipo? ¿Qué tipo de cultura tenéis? ¿No? Nos permite hacer una cultura que lo que realmente se respetaba
era el nivel técnico. Entonces era una cultura muy, yo creo, muy abierta, donde todo el mundo opinaba, pero no había nada de titulitis. O sea, conseguimos crecer muchísimo sin títulos de nadie, porque lo que realmente se había construido era un respeto por la capacidad técnica, y sobre eso crecía todo, ¿no? Sobre eso pasábamos toda la parte de project reviews, sobre eso se hacía toda la parte de roadmap. Bueno, generas una cultura que te funciona para tu momento de empresa, para tu situación, para tu equipo, que quizás si yo viniera con los OKRs detrás, pues hubiera sido difícil de encajar. De hecho, la parte que has comentado de que Juan Carlos quería como convertirte en fundadora, lo veo porque tienes un sentido del deber que no tiene mucha gente técnica. O sea, uno de los problemas que nos encontramos muy a menudo, es la falta de agencia de gente, ¿no? Y decir, bueno, ahora me toca desentenderme del código y ponerme más en fundraising. Lo hago, ¿no? Lo que decías tú, hostia, tengo que mejorar más en la parte de people management, perfecto. Hablar en público, no sé qué, también lo hago, ¿no? Ese sentido del deber es más un hecho característico de un fundador, una fundadora, que no de un CTO al uso, ¿no? El CTO técnico, que quizás caería más en un arquitecto, ¿no? Persona que no habla tanto tanto con personas, sino que directamente solo con equipo técnico y se dedica a hacer pues, las cosas súper complicadas o complejas de la empresa, pero tiene menos responsabilidades a nivel de management. Cuando empezaste a tener que desentenderte más de la parte técnica, ¿no? Poner gente por debajo tuyo, llámale middle management, lo que fuera, ¿cómo lo llevaste a título personal? El que ya no te dejaran picar tanto. Porque he leído entre líneas de, joder, yo quería picar más. Bueno, yo creo que siempre el rol del CTO técnico, siempre, bueno, o sea, hay empresas que lo consiguen, ¿no? Yo no fui capaz de conseguir picar, y además creo que llegó un momento que tenía gente mucho mejor que yo picando. Entonces, o sea, yo no les voy a decir cómo hacerlo y ni me voy a estar aquí liando. Entonces, sí que, pero nunca me he desentendido de la parte técnica, porque al final, claro, teníamos una compañía, Billings, había muchos equipos con mucho expertise. O sea, había gente haciendo modelos de computer vision, había gente haciendo modelos de speech to text, de natural language processing, luego backend, frontend, claro, te lo puedes imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no voy a saber más que el que está ahí, que el equipo de computer vision que está ahí 24/7 haciendo modelos de computer vision. Y al ser un equipo como muy diverso, me di cuenta muy rápido que lo que yo tenía que ser era sobre todo, o sea, entender absolutamente todo para tomar decisiones de diseño y compromisos. O sea, al final en los sistemas, bueno, en los sistemas de IA yo creo que siempre terminas teniendo que hacer compromisos en muchos sitios. O sea, si haces un modelo 100% accurate, te lo vas a comer en consumo de GPUs, o luego vas a tener tanto dato por ahí que no vas a poderlo tratar en tu cloud, o luego vas a tener un problema de APIs por ahí, ¿no? Entonces, the devil is in the details, ¿no? O sea, siempre tienes como que jugar a tomar un compromiso para que luego el end-to-end project te funcione. Entonces empezamos a hacer unas dinámicas de equipo multidisciplinar, que también nos pilló esa época de los squads y todo esto, que todo el mundo nos decía, ay, Cuando tienes que el hacer. Spotify, ¿no? Sí, nos pilló esa Squad, época Swarm, también sí. de tienes que hacer tal. Dijimos, no, esto Qué gran campaña de marketing. no funciona para Ya. nosotros. Entonces lo que hacíamos era como que cada proyecto, además construimos una cultura de empresa muy que todo el mundo era muy responsable de todo, del end-to-end. O sea, Vale. nadie podía hacer solo su parte de código. Por ejemplo, nosotros nunca tuvimos posiciones solo de research. O sea, si tú diseñas el modelo y haces el research del modelo y lo entrenas, lo subes a producción, y si el modelo falla, o sea, vas a estar ahí mirándolo, ¿no? O sea, todo el mundo era una cultura muy de responsabilidad de su parte. Es verdad, o sea, un poco, lo decían un poco como gladiadores, ¿no? O sea, cada uno protege que yo hago computer vision, vale, protejo computer vision, porque cada uno está ahí aguantando lo suyo, Vale. pero end-to-end. No solo me dedico a hacer el training, no solo me dedico a hacer esa parte, o no solo subo a producción, ¿no? ¿Siempre fue así? ¿O era Siempre. mientras los primeros años que el equipo era más pequeño, igual tenías que Siempre ser? fue así, siempre fue Vale. así. Entonces, eso lo que nos permitía luego es trabajar, cada uno era parte de su grupo, ¿no? de expertise, pero luego trabajamos en proyectos muy cruzados, donde había un responsable de cada grupo y nos permitía hacer sistemas end-to-end muy chulos. Y bueno, y por ejemplo, cuando hacíamos proyectos, había un director de proyecto que era una persona aleatoria, o más o menos aleatoria, del equipo.
Vale. Entonces tú tenías un rol cambiante donde a lo mejor este mes te tocaba liderar un proyecto y asegurarte que el end-to-end funcionaba y coordinar 10 personas. Entonces, claro, ese tipo de dinámica construida a través de muchas iteraciones lo que permitió es que todo el mundo sabía la putada que es que te toque dirigir el proyecto y perseguir al otro porque esto tenía que estar para ayer y no sé qué, y los deadlines y asegurarte como que el proyecto funcione bien end-to-end. Hostia, una inversión a medio largo plazo, pero Sí, es muy buena y tuvimos esta, una ¿eh? inversión muy larga, fue muy educational, ¿no? Pero, y además se veía como algo bonito. Es decir, cuando tú ya llevabas un tiempo en la compañía y se consideraba que más o menos estaba ready, entonces te dejábamos probarte como rol de dirigir proyectos. Y también sirvió para que mucha gente se diera cuenta que a ellos lo del management no les gustaba y que no Pod- querían hacer una carrera de management más ¿Podías adelante. decir que no? Sí, tú podías decir que no. Vale, Pero siempre estaba bien que probaras a dirigir un proyecto que al final es un mes, lo vale. pruebas. Hubo gente que descubrió que le gustaba mucho la parte de management de personas y luego podían ser management de su equipo cuando el equipo creciera. O sea, Vale. porque el rol de desarrollo de proyecto era un rol cambiante siempre en un tiempo cerrado. Era una función, sí. Sí, No, era una no, función. Entonces, vale. bueno, nos funcionó muy bien, yo creo, porque al final, a través de muchos años de iterar, la cultura iba muy... Todo el mundo entendía muy bien, ¿no? El papel del otro. Hiciste, quizás cribaje no es la palabra, ¿no? Pero hiciste una selección de quién podía ser promocionado para llevar parte más de management, parte con más agencia, gente que quería estar. No le llamaría una No promoción. no era una manera de hacer como un self-demote, ¿no? De eso de yo no No, quiero hacer es que ser management. manager o no ser management, nosotros siempre lo hemos visto que no es para nada una promoción. O Ya, sea, o te gusta, o te gusta más el rol de personas, podías porque técnico progresar vas a hacer. horizontalmente también. Claro, o Vale, sea, es siempre horizontal. Piensa vale, que en Millennials no teníamos títulos vale. ni todo ese rollo así como de promoción y escala y lo que quieras, ¿no? Eso está muy bien, pero no te generaba como esas asimetrías con otras empresas que dicen, hostia, me quiero comparar mi sueldo con el de mi homólogo No en éramos otra tan empresa. grandes, yo creo, Ya, para generar eso. vale. Yo creo que no. Em, y yo creo que esto nos funcionó muy bien a nivel de personas porque nos permitió un equipo que era muy lo que haga falta, o sea, Súper como... compacto Entonces, y si a ti te comprometido. gusta esto, perfecto, y crees que hay necesidad más de management del equipo, lo gestionas, pero si te das cuenta que no, también. Y había gente que le gustaba más liderar más proyectos y gente que le gustaba liderar menos. No hay ningún problema, ¿no? Nos daba espacio y cabida para tal. Y lo otro que hicimos en Millings también es que hicimos mucha cantera. Mm. Cogíamos muchos estudiantes de trabajo fin de carrera o de máster y ya se quedaron. La UPC, ¿no? Imagino. Sí, la Sí, PC. sí, Plantamos, sí, es que al principio pusimos el despacho dentro del campus de la UPC claro. para pillar ahí a quien pudiéramos. Entonces, eso me lleva a la parte de hiring, que también quería comentar contigo, porque claro, una de las cosas que se acaban encontrando los y las CTOs es, no sabía que tenía que involucrarme tanto en people. Ya no me refiero solo a la parte de one-on-ones y temas de planes de carrera y todo eso, que pueden tener mucha interacción con recursos humanos o con people operations, según la empresa, pero sí estar involucrados directamente con hiring. Entonces, ¿tú hasta qué punto llegaste a involucrarte? Es lo más importante que tienes que hacer. Vale. Para mí es lo más importante. O sea, las primeras 20 personas que contrates van a cambiar absolutamente todo. Entonces, Pero son más tareas que te sacan tiempo de hacer código. Entonces, ¿cómo lo...? sí, sí, pero o sea, yo creo que es una cuestión de prioridades. Es decir, si tú puedes contratar gente que puede hacer el código bien, perfecto, delega esa parte o delega lo más que puedas de esa parte, aunque en mi caso pues a mí me gustaba mucho, y dedícate a hacer, o sea, yo creo que al final como CTO hay agujeros y tú tapas agujeros, entonces a la que un agujero lo tienes tapado, te vas al siguiente. Y el de hiring es un agujero que nunca se tapa. Ese agujero nunca lo puedes tapar. ¿Hacíais hiring continuo o según necesitabais? Es difícil. Yo creo que según necesitábamos, pero bastante continuo. Y muchas veces contratabas a personas porque sabes que esa persona es muy buena y ya está. O sea, al final cuando hay esa cultura de que hay agujeros y se tapan agujeros, si encuentras a alguien bueno, va a encontrar su sitio y qué agujero tapar. ¿Cuándo llegaste a pensar en algún momento la empresa es como demasiado grande para mí? O, porque también un tema bastante común en CTOs es el síndrome del impostor. Es decir, bueno, y sobre todo viniendo de una empresa familiar, podía pensar que, o de gente que ha comprado, pues Sergio empezó también con su consultora pequeñita y luego fue developer en
Couchsurfing, si no me acuerdo mal, ¿no? Pero era como, nunca jamás se pensaba que iba a ser un CTO de una empresa donde tenía como 1000 personas a su cargo, ¿no? En ese sentido. ¿Tú llegaste a pensar o a percibir, oye, yo creo que a partir de 10 personas, 20 personas, 40 personas no voy a poder llevar a más gente? ¿O Yo has sabido no, dónde está tu límite? no, pero sí que es verdad que mucha gente me lo decía. Es decir, Vale, había mucha gente, también yo creo que por el hecho de ser mujer, vale. había mucha gente que, o sea, gente random, que a veces venía alguien random y me decía, sí, bueno, ahora eres sitio porque sois 20 o 40, pero luego, cuando tal, ya verás que vendrá inversión y te van a echar de aquí y tal. Y tú piensas, bueno, a ver, no sé, yo seguiré haciendo mi camino hasta que alguien me diga que se me ha acabado el tiempo, ¿no? Y sí que en realidad hubo varias personas que se cruzaron en mi camino con mensajes así, muy chungos. Alguno me dijo algo como, está muy bien que seas CTO, pero yo nunca reportaría a una mujer. Y dices, pues muy bien. O sea, claro, es que entonces como mujer yo creo que el síndrome de la impostora ya lo tienes, pero estás acostumbrado a tener ese ruido de por ahí que dices, Ya. tú sigue para adelante hasta que alguien te diga adiós, ¿no? O sea, Incluso dentro del mundo de las startups, que técnicamente es mucho más inclusivo, no. no tienes estos pollaviejismos del Que sector más no, que aún tradicional. hay muchos. Y yo, Uf, yo creo que tenía toda la suerte de... Y eso es una cosa que creo que es súper importante, que la gente piense también cuando se mete en una startup, con quién está haciendo esa startup, ¿no? Porque para mí, yo tenía súper claro que para Juan Carlos, tener una mujer CTO le restaba. O vale. sea, 100% restaba tener una mujer CTO. Y él, el primer defensor, que iba a ir siempre de la mano y pues si nos resta juntos y para adelante, ¿no? Porque alguna vez lo habíamos hablado. Pero es verdad, o sea, estamos Porque en un nunca ha habido un momento, referente de mujer CTO muy conocida hasta que recientemente, pues Amina Murati, por ejemplo, en claro, OpenAI, la de Expedia, TomTom, creo que también tuvo la CTO como... sí, ahora empiezan a salir, pero en ese Pero tampoco son momento, súper conocidas claro, en... entonces se nos ponía en duda, ¿y vas a poder hacer hiring? Porque, por esto, ¿no? Porque yo nunca reportaría a una mujer CTO, ¿vas a poder hacer hiring tal? Y tú Hostia, dices, hostia, tío, es que... Entonces, claro, si siendo una postura, pues a raudales tenía, a raudales, claro. Pero ¿qué hostia. haces? Pues tú te levantas, te coges el síndrome de la impostora, te lo pones en la mochila y sigues el día y ya está. Me parece absolutamente lamentable, no que me estés contando esto, sino que suceda, porque lo podría entender en un entorno más tradicional de traje y corbata, mucho más machista, clasista, clásico, ¿no? Digamos, hostia, en un entorno de aseguradoras, de cajas, de no sé qué, ¿no? Pero, hostia, en un entorno startup me cuesta muchísimo, pero evidentemente, Ocurre, lamentablemente sigue pasando. lamentablemente ocurre. Cambiando de tercio, hay otro evento en la historia de la empresa que creo que es bastante relevante, que no ha vivido tanta gente, que es una venta de la empresa, ¿no? Claro, experiencia previa en venta de empresa. Bueno, tú habías tenido algo en el proyecto este que estabas como advisor y cofundadora, ¿no? De investigación, pero claro, no es el mismo nivel que venderle a una empresa Apple. Tradicionalmente, las empresas que se preparan para vender, uno de los movimientos que hacen es cambiar el equipo C-level por alguien más senior que ya ha vendido una empresa antes, que viene de un entorno más corporativo, porque dicen, no sé si este está CTO, este está CEO, CRO, lo que sea, están preparados para hacerlo Ujú. y voy a vender la empresa en 12 meses, no tengo tiempo para formarlos y es un melón por abrir. Entonces traen a gente de fuera. En vuestro caso no fue así. ¿Cómo te planteaste tú el momento de, ahora toca vender, ¿estoy preparada para esto? ¿O lo dejo en manos de No, Juan Carlos y a nunca ver qué? quisimos vender. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Es decir, Vale, nosotros no íbamos a vender. vale, Y de hecho, durante la historia de Billings sí que se nos iban acercando empresas, porque al final me yo creo que imagino. técnicamente em, no había tanta gente desarrollando knowledge graphs a la escala que lo estábamos haciendo nosotros. En Y ese momento, ahora claro, todo el mundo lo ahora todo el hace. mundo hace knowledge graphs, pero hace 12 años éramos cuatro gatos. Entonces estábamos Sí, IBM con IBM Watson, estaba Facebook con el Social Graph, estaba Google con el Google Knowledge Graph y Billings, que éramos esos raros entre Barcelona y San Francisco que nadie entendía qué puñetas exacto. hacíamos con un Knowledge Graph, ¿no? Entonces al final, como estas conferencias, hay estos foros, te vas encontrando y técnicamente, ¿no? Al final los contactos los haces porque, porque a la gente que nos gusta lo que hacemos técnicamente, nos gusta mucho hablar de nuestras historias técnicas. Y, hostia, tengo un problema con esto y tengo un problema con Claro. tal. Entonces tú generas las relaciones y yo creo que nos fueron conociendo, o sea, nos iban conociendo esas empresas quizás más grandes. Entonces sí que durante la historia de Phoenix nos fueron acercando bastantes. Nosotros no queríamos vender. Lo que pasa es que nos pilló en un momento que estábamos levantando una ronda B y nos pilló 2020 con COVID.
y teníamos pues unos meses de caja, pero estábamos levantando una ronda B y fue en ese momento donde todos los inversores se quedaron bastante parados. Y entonces, bueno, veníamos hablando con Apple de hacía tiempo y nos dijo, bueno, vamos a hacer una pensada y la hablamos. Y encajó así, pero no intentamos venderlas. Yo creo que la empresa, a ver, yo supongo que se puede poner a la venta, pero cuando realmente funciona es cuando te compran, no cuando tú vendes, ¿no? Claro, pero igualmente tú tenías que enfrentarte a un tipo de problema, a una situación que no habías vivido antes a esta escala con alguien tan competitivo y tan grande como Apple, ¿no? Es decir, "Buah, voy a hablar aquí con seguramente las reuniones van a ser con 20 personas de Apple y voy a tener que defender pues la parte técnica, cómo va a ser la integración, cómo va a ser, Sí, qué productos tenemos, pero compliance, ¿no? un due diligence técnico siempre, o sea, si te gusta técnicamente lo que haces, a Sí, mí es que me lo paso bomba. O sea, vamos a hablar de lo que hemos construido, es un due diligence técnico. Ven que te voy a contar. claro, pero no sé si Porque se hasta qué punto el disfruta. ser, no haber tenido experiencia previa, no hacías como un signaling de no tener cierta experiencia y podían decir, pues ahora vale un poquito menos. No No lo sé, ¿eh? sé. O sea, yo Vale. me he enfrentado a esas conversaciones pensando, o sea, a mí, si tú vienes a explicar, a preguntar cómo he hecho esta parte de no sé qué, de Claro, esta te lo sabías arquitectura, todo. yo encantada. O sea, vamos a hablarlo porque, o sea, yo me paso el día pensando en estas historias, o sea, encantada de hablarlo y de contrarrestar y si tienes ideas y pensar. Entonces, en esa parte a mí la due diligence técnica me chifla. O sea, es un poco raro decirlo, pero si no te lo tomas como que te están evaluando, sino que te lo tomas como viene alguien interesado en esta historia que llevas 8 años construyendo aquí, en esta seta que te ha crecido, Vale. y le vas a contar cómo está hecho por dentro. Pues venga, abrimos las puertas y lo contamos, ¿no? Y fue muy divertido. Yo creo, viendo el fuego que tienes en los ojos, cuando estás comentando esto, digo, igual subió el precio de la venta diciendo, No sé, a lo ¡buah! mejor Ella lo tendría tiene que muy haber claro. dicho, pues esto es súper secret y no sé qué, Ya. pero no, yo creo O que... sea, no tuviste miedo, de ese proceso de decir, o sea, yo ahora me enfrentaría a un proceso de venta y pensar, no tengo ni idea de por dónde empezar, porque tampoco, es como llegar a ser CTO, ¿no? Tampoco hay un playbook de decir, si tienes que vender la empresa, tienes que hacer esto, prepara esto, ten claro lo que tienes que decir, cuál es el protocolo, cuál es la etiqueta. No. No está definido. Tienes que alimentarte de lo que te va contando el uno, lo otro, o lo que has leído, si escuchas el podcast de Acquired y cosas así, ¿no? Claro, a ver, Pero yo además es que escuchaba, ¿no te quitó el sueño de decir, pues que o qué sea, viene ahora? yo creo que estaba tan metida en Billings que Vale. ni podcast, ni lo que estaba pasando en el mundo, ni nada. O sea, yo iba o sea, todo el día pensando en Billings. Entonces, Qué bueno. yo estos podcasts, Acquired, pues he empezado a escucharlo ahora. O sea, hay muchos podcasts que no escuchaba, la verdad, y iba full time, o sea, yo iba full a Billings. Entonces, que te dicen, vale, van a hacer un due diligence. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues enseñarles lo que tú crees que tiene valor de lo que has hecho. Entonces, perfecto, vale, venga, pues ¿qué hemos hecho aquí durante estos 8 años? Venga, vamos a encontrar, ¿no? Cómo les explicamos de la mejor manera el tinglado que hemos montado y qué partes queremos que son chulas. Y en realidad es divertido. Luego, obviamente, no hay toda una parte como mucho más de due diligence de librerías, sublibrerías, no sé qué, que esto es un rollo, pero esto ya es cuando ya un poco has negociado la venta, ¿no? Entonces tienen que mirar pues que el código haga lo que diga, o sea, Claro, bueno, que no que no sea hayas IP, mentido, ¿no? dependencias, claro. Pero la parte de vamos a hablar de mi tema y yo hablo de mi tema cuando quieras. Claro, por la parte técnica igual no pasa tanto, por la parte de financials, por ejemplo, cuando termina de hacer la due diligence de compra, el no tenerla preparada o no saber qué es este Claro, documento, haces un signaling de, ¡buah! Eres la primera empresa con la que claro, hablo, ¿no? en finanzas tiene que ser La muy, parte muy técnica, diferente. pero que entiendo que en la parte técnica también hay una parte que tienes que tener preparada, ¿no? Listado de dependencias, por ejemplo, no sé si el tema de control de deuda técnica, ciertos documentos explicando pues arquitectura, decisiones, ¿no? No hay algo que digas, si no lo tengo preparado, ¿se nota que sois rookie aquí? A ver, teníamos documentado, o sea, todas las design decisions importantes las teníamos documentadas porque habíamos hecho ese proyecto, ese proceso de proyectos que venía heredado Vale, de Critical Design Reviews, etcétera, de lo que yo había hecho en Aeroastro y lo hostia. teníamos todo documentado. O sea, siempre estaban todas las design decisions, o sea, todos los proyectos se habían pasado por 3 fases: preliminary, critical, critical and final design review. Entonces, esas decisiones siempre estaban documentadas. Entonces, todas las decisiones técnicas grandes habían pasado por ese protocolo. A nivel de librerías y dependencias, sí que es un poco más farragoso montarlo. Yo creo que en ese momento no lo teníamos, pero lo montamos. A nivel de
es que a nivel de, yo creo que lo importante es sobre todo explicar lo que tienes. Para una potencial valoración, es que ellos vean que lo que dices, que, o sea, que si dices que tienes un modelo que lo has hecho tú, que lo hayas hecho tú, y que no sea un open source con un lavado de cara, ¿no? Entonces, como eso lo teníamos porque el trabajo estaba hecho, vamos a abrir. Yo iba ahí como, me encanta esta pregunta. Vamos a abrir el melón, ¿no? Te puedo mostrar De algo las más. No, ya mierdas tengo que hemos suficiente. pasado No, para- te voy a enseñar todo esto también. Claro, y a mí me encanta hablar de mi libro. En Vale. finanzas tiene que ser horrible, porque bueno, a mí no me gustan las finanzas, entonces, no sé, Ya. pero a lo mejor alguien que se dedica a finanzas y dice, es que tengo aquí unos Excels montados que te cagas, cuando le vienen a decir, enséñame tus Excels, dice, ven aquí. Bien, vamos a- perfecto. vamos Llevo a 10 hablar". años preparando todo esto. Claro. Otro ángulo que tienes tú muy interesante que no hemos hablado tanto con otras personas que han pasado por el podcast es el dejar de ser CTO, ¿no? Porque te integras, o sea, os integráis en Apple, pasas a ser Head of Department, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, tú no lo percibes así porque seguro tú no das importancia a los títulos, pero otra gente diría, ostras, paso de ser CTO a Head of Department, que seguramente Head of Department en Apple mucho más grande que CTO en la startup, ¿no? Pero de alguna manera se percibe como, uy, ahora ya no soy CTO. No sé si esto en perspectivas del día de mañana dices, para volver a ser CTO, igual no puedo saltar desde Head of Department, ¿no? O sí, porque vienes de Apple. ¿Tú Vale. llegaste a plantear esto o no? Bueno, en Apple es un rol técnico. O sea, Vale. en Apple todos los roles de manager, etcétera, terminan siendo roles técnicos siempre. Vale, Pero al final terminas operando como un CTO a tu nivel. ¿no? vale. Y en realidad en Apple a mí me involucraron en muchas decisiones de diseño muy chulas. O sea, terminé pudiendo hacer carrera técnicamente también dentro de Apple. O sea, Vale. eso no fue un tema para mí. Pero sí que es verdad que luego he pasado a ser CEO en Cala, ¿no? Sí, exacto. Y, Ahora llegaremos. Y paso a ser CEO porque tengo a Issei. O sea, Issei ha sido mi mano derecha de ingeniería desde hace muchísimos años. Y cuando decidimos montar algo juntos, es que yo sé que él es mejor sitio que yo. Entonces, pues yo tapo el siguiente agujero, que es ser CEO, pues me pongo a CEO. Pero porque yo tapo agujeros, o sea, no por nada más. Tienes ese deber, ¿no? Ese sentido del deber de... Sí, o sea, si tengo un sitio que es mejor que yo, el agujero del sitio está tapado, vamos a buscar el siguiente agujero. Y ahora de momento, bueno, el nivel en el que estáis en una quincena de empleados, si no recuerdo mal, de momento suelen ser los primeros meses, incluso años de la empresa, que es el de hago un poco de todo, ¿no? El CEO generalista. ¿Qué has encontrado que no tenías? A pesar de tu dilatada carrera ya por la parte técnica, management y todo esto, a nivel de CEO, ¿crees que tenías todas las competencias o las tienes de momento para llevar la Seguro que empresa? no, seguro que no. Vale. O sea, pero es que yo creo que nunca se tienen, ¿no? O sea, en cualquier posición nunca tienes todas las competencias. O sea, Vale. vas a Bueno, ir... pero para esta etapa, digamos. Bueno, ya, pero es que si... O sea, para mí hay un tema que si donde estoy ya he dejado de aprender es que no estoy en el sitio correcto. Entonces, yo toda mi vida siempre he sentido, uno, que soy una impostora y dos, que me faltan todas las competencias para hacer lo que estoy haciendo hoy. Porque mañana no haré lo que hago hoy. Entonces, a la que ya sé lo que hago hoy, mañana voy a tapar otro agujero. Entonces, si me faltan muchas competencias, seguro. Cosas que me han ayudado mucho de ser CTO, muchas también, ¿no? Porque toda la parte de fundraising, toda la parte de ventas al final, yo había estado muy involucrada también. Yo creo que a partir de, sobre todo si haces B2C, no sé, pero si haces Large Enterprise, los clientes quieren ver al sitio. Entonces, FaceTime de ventas he hecho muchas veces. Fundraising también. Yo creo que en compañías muy técnicas, el sitio es parte clave de un proceso de fundraising, ¿no? O de un proceso de venta. Entonces, bueno, en esas cosas ya sí, por ejemplo, la parte de finanzas, pues he tenido que aprender mucho, ¿no? La parte legal también, ¿no? Te asesoras con quien puedes, ¿no? Y vas ahí, pues picando piedra. Yo pico piedra. No hemos hablado con nadie todavía de la parte legal, pero tiene implicaciones muy interesantes. No, pero hay un ángulo que es que tú habías estado involucrada en estos procesos, ¿no? Procesos de financiación, procesos de venta, desde una parte, quizás un rol más de acompañante en este sentido, ¿no? O sea, hay un CEO que lidera y CTO complementa en este sentido, pero ahora lideras tú, ¿no? ¿Cómo llevas esta parte de decir uy, ahora sí que 100% depende de mí, soy yo la que tiene que liderar las reuniones, tiene que liderar la estrategia y tal, y ahora tengo que decirle a otra persona que haga de yo en Billings, ¿no? ¿Cómo llevas esta parte? Da un poco de vértigo. ¿Sí? O sea, da un poco de vértigo al principio, yo creo. O sea,
A ver, yo creo que en Billings tampoco había como ese rol de, sí, Juan Carlos, tú te ocupas de todo. Y No, a mí me dices que, o sea, yo creo que todos los cofundadores de Billings nos sentíamos muy, muy implicados en la empresa, entonces, pues todos apoyábamos, ¿no? Pero sí que al final es verdad, ¿no? Como que esa parte de estrategia recae más sobre el CEO. no, el CTO no lidera una ronda No, de fundraising. Rarísimo. No. no. Y entonces sí que es, o sea, yo creo que la parte de fundraising es la más quizás sencilla. Yo creo Vale. si la... Porque al final fundraising depende mucho de los contactos. Entonces, si tú ya conoces a las personas de tu vida anterior, em, eso la que tal. O sea, es lo mismo, pero con otro sombrero, pero sigo siendo yo. Entonces, eso es más fácil. Ojalá tuviera Juan Carlos aquí y pudiera hacer estrategia y yo me pondría a hacer otra cosa, ¿no? Pero Juan Carlos había hecho otra empresa y está ocupado en su otra empresa que es Cercle. Entonces, sí, da un poco más de vértigo y mucho más dolor de cabeza como estar pensando en la estrategia y todo el día. Pero bueno, no sé. ¿Y cómo lo haces para no irte al código? Sabiendo que tienes un CTO, que tú dices que es mucho más completo, no sé cuál ha sido la expresión que has utilizado, ¿no? Pero tu cabeza no va ahí. Bueno, mi problema no es ir, o sea, ir al código ya me gustaría, pero eso ya lo tengo como muy descartado. Pero lo que me cuesta más es no rascar mucho en los detalles técnicos. Es decir, Claro, ese micromanagement de, ¡ay, es que esto lo habría explícame hecho cómo has distinto! construido esto, tal, y cómo rascar, ¿no? Ya, Porque en realidad yo soy como de esas que empiezo a rascar por aquí y hasta tal, ¿no? Entonces, dejarle el espacio a Issei yo creo que es importante para que tome sus decisiones y porque además creo firmemente que a veces va a tomar un camino diferente al que yo pensaría y creo que es bueno. O sea, no creo que es bueno para él, creo que es que a lo mejor tiene mejores ideas que yo. Entonces, hay que dejarle su espacio para que tome sus caminos. Y obviamente, ¿no? Es una empresa súper técnica y estamos día a día haciendo mucha discusión técnica aún. Pero cuando hay divergencia de opiniones, él tiene que seguir la suya. claro, al final es responsable por la parte técnica. Claro. No tengo tan controlado su perfil, me lo miré en su momento, pero no recuerdo si él ya había sido CTO anteriormente o no había ostentado ese No. título. Y Issei entró en Billings al principio. Al Hmm. principio de Billings entró y luego pues estuvo en Apple conmigo y con todo el equipo de Billings y ahora es su primera experiencia como CTO. Entonces, él ha aprendido un montón de ti. ¿Sigue aprendiendo o estás haciendo como coaching activo o semiactivo de él como CTO? No, No. no. ¿Tú crees que ya ha alcanzado puede seguir por su camino y no lo haces ni de manera inconsciente de decir, no hay CTO explaining? No, qué va. No, Vale. No, porque digo, claro, al final, supongo que hay un cierto vértigo la primera vez que tienes el título de CTO, ¿no? Porque igual te viene a hablar una empresa como muy grande y tú dices, por bien que has trabajado en proyectos muy grandes, nunca has tenido esa interlocución con un Cisco, un Apple, un no sé qué, ¿no? Igual dentro del proyecto puedes llegar a hablar con esa gente, pero ya no es primer contacto, igual ya el proyecto ya ha empezado, porque hacías esa interlocución, la hacías tú. Ya. Ahora le toca hacerle a él. Pero no, es que yo confío mucho en Issei. Yo Vale. creo que es súper bueno y nunca ha tenido, o sea, no es necesario que nadie le explique nada y porque si no lo sabe, se lo va a buscar. O sea, no, al revés, yo creo que, o sea, confianza ciega. ¿Qué echas de menos de ser CTO? Todo. ¿Sí? ¿Tú volverías a ser CTO? Jolín, menudo ¿Podrías tener una lío. empresa que es 2 co-CTOs y sin CEO o no? No, porque sería muy complicado. O sea, dos co-CEOs, creo que aún, 2 co-CTOs, imposible, creo que, Ya. no sé cómo se gestiona, ¿eh? No, porque te dirían, ¿qué es esto? La gente de negocio no lo entendería nada. Bueno, igual que tampoco entienden 2 co-CEOs y se ven, ¿no? Cuesta, pero se ven. O sea, lo sí. que pasa es que en decisiones técnicas 2 co-CTOs no sé qué ocurre. No, exacto, yo no tengo ni idea. O sea, seguramente es la tontería más Es un grande que he poco dicho en loco. este podcast. Pero yo lo echo mucho de menos. O sea, a mí lo que me gusta es la parte técnica. Y ahora que estoy haciendo muchas cosas que no me gustan. Claro, pero Que es tu no. deber como CEO. Es muy importante saber eso. No, claro. O sea, y al final mi deber como CEO es conseguir que esta empresa funcione lo mejor posible. Entonces, si tengo a alguien que sí sé que es mejor que yo como CTO, y si tengo que ser el CTO, o sea, punto, ya mis ilusiones por otro lado. O sea, No, yo siempre lo digo, o sea, a mí me toca hacer la parte que no me gusta, que es hacer ventas y todo esto, porque tengo un equipo de puta madre y que sé pues que lo es hace lo muy que bien. toca. Pero es lo que toca como CEO de empresas, es incrementar el valor para los accionistas de la empresa, ¿no? O sea, yo he hecho mucho de menos, o sea, claro, echo de menos la parte técnica y a veces estoy haciendo pues
nóminas, finanzas, tal. Entonces, claro, como me raya un poco, intento automatizar todo lo que puedo con workflows y con agentes y tal, y así pues me gasta menos tiempo. Pero no es lo que me apasiona. Pero hay como una cierta corriente que no sé si es por tema de que con IA puedes hacer procesos más eficientes o porque es segunda empresa, pero muchos y muchas ex CTO, y por aquí han pasado unos cuantos, ahora me viene a la cabeza Pau Minoves, que era CTO de Typeform, en Use Inglés, CTO de Exótica, seguro de alguno más, ¿no? Ahora en tu caso, dejáis de ser CTO y vuestra nueva aventura es, me pongo de CEO a crear mi empresa, ¿no? No sé si es una corriente que es porque ahora la parte de crear una empresa ya está como más automatizado. No digo que más fácil, es mucho más accesible. Igual que ya tienes los contactos de la anterior empresa, ¿no? Y te ves como más capacitado, capacitada para crear una empresa desde el punto de vista de negocio, ¿no? En tu caso, O sea, yo creo que cuando lo has visto antes y cuando ya has estado en el board y has visto esto dinámicas y has estado como, al final ya te has hecho como el training de los líos legales que ocurren, los líos vale. que pasan en un proceso de compra. O sea, y al final también has revisado cuentas, ¿no? Porque cuando estás en un board, pues te toca hacerlo todo también, ¿no? Claro. Entonces yo creo que has hecho como un soft landing, ¿no? Hacia lo que es montar tu propia empresa. Y obviamente yo en Milix no me lo hubiera pensado nunca. O sea, había hecho, claro, yo había montado empresas pero pequeñas, sin financiación, o sea, muy diferente. Y, y ahora, pues, bueno, no parece un reto tan inasequible, seguramente. Cuéntanos un poco para el último bloque qué es Cala. Venga, Claro. ahora Estabas ahora te hablo esperando de este mi libro. momento, ¿no? Ahora te hablo de mi libro. Claro, claro. Ahora que ya hemos explicado cómo llegas hasta aquí, yo creo que también hay una parte muy interesante que es, está bien contar las empresas en las que estáis trabajando, pero hay que conocer a fondo la persona, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que con el viaje que has dado, creo que ahora tiene mucho sentido entrar a hablar un poquito más de lo que hacéis y lo que se puede esperar. Porque, claro, tiene mucho que ver el producto que habéis escogido con todo lo que has pasado anteriormente, si no cuesta más de explicar, ¿no? Claro, sí, sí. A ver, o sea, nosotros, Isa y yo, o sea, yo creo que tenemos un lujo y una responsabilidad, ¿no? Nos encontramos de repente con que, al menos yo personalmente, no necesito seguramente montar otra empresa, ¿no? O podría quedarme trabajando en Apple o podría dedicarme a mis cosas, pero no tengo esa necesidad de urgente de ponerme a trabajar. Y a la vez digo, hostia, pero esto además de un lujo es como una mega responsabilidad, ¿no? Porque el mundo estando como está a día de hoy, o sea, si tú no te pones a trabajar en algo que lo mejore, ¿quién lo hará? Porque hay mucha gente que tiene que trabajar para poner un plato encima de la mesa. Entonces, si los que podemos elegir en qué trabajamos no elegimos para hacer el mundo algo mejor, pues vaya mierda. Entonces, Isa y yo nos sentamos y decimos, vale, o sea, hagamos lo que hagamos, tiene que ser algo que tenga un impacto positivo en el mundo. Y tiene que ser algo que, que tenga negocio, porque al final yo, súper fan de las ONGs, soy de muchas, además muy involucrada en Freaky Fan, Sí. en otras ONGs, y soy la primera que cree en el papel de las ONGs, pero también creo en las empresas con propósito de cambio, las empresas con propósito social y económico. Entonces, bueno, nos sentamos y decidimos hacer algo, ¿no? Entonces, nosotros venimos de toda la vida que nos hemos dado cuenta eh, que, bueno, la historia es un poco más larga, pero queríamos hacer algo, o sea, nos damos cuenta que el mundo actual, una de las cosas que queremos que es más reto para la sociedad actual, es la desinformación. O sea, cada vez hay más ruido, cada vez Internet es un sitio que hay más opiniones, que está perfecto. O sea, Internet es un sitio para comunidades, es un sitio para opiniones, pero también se está llenando de contenidos generados por IA, de mucho contenido, y queremos que de repente quizás ya no es el mejor repositorio de conocimiento del mundo. ¿Vale? O sea, un poco que Internet tiene muchas cosas, pero hace falta algo más, algo que represente el conocimiento que nosotros, la humanidad, hemos ido generando a lo largo de todos estos años. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces cuando tú, bueno, porque cada vez el acceso a la información se está perdiendo. Al final es eso, ¿no? O sea, hemos pasado de buscar en Google a como ahora Internet tiene demasiadas cosas, buscamos en ChatGPT o las language models, y el problema de estos modelos es que o bien se inventan la información o bien la buscan en Internet. Y en Internet es ruido otra vez, ¿no? Entonces te estás fiando de que un modelo coja una opinión de Reddit o Foro Coches, te la plante ahí y tú coges esa respuesta y automatizas algo. Entonces eso a nosotros nos daba mucho miedo. Tanto para las personas que usan esos modelos, que da miedo, pero al final hay una persona delante, pero sobre todo
cuando empezamos la transición hacia agentes, donde ya la persona del medio deja de estar. Es decir, cuando esa información se usa para popular un CRM o para decidir un crédito, o se usa para decidir productos que tienen un impacto en las personas. Y las personas ya no ven directamente qué fuentes de información se han usado para esos productos, ¿no? Entonces nosotros decidimos que queremos poner nuestro granito de arena ahí. Y Cala básicamente intenta resolver eso. Es como si cogieras todo Internet, lo procesaras, lo fact-chequearas a escala y te quedarás solo con el conocimiento fiable de fuentes fiables. Y a partir de ahí, pues digas, vale, pues ahora esto es como una nueva capa encima de Internet y cualquiera se puede conectar a ella cuando necesites información. Que necesitas opiniones, comunidad, etcétera, ve a Internet. Que necesitas saber un dato específico de cuál es el EBITDA de esta empresa, ven a Cala, que ya lo tenemos fact-chequeado a partir de las cuentas anuales y no a través de un vídeo de alguien que lo comenta de no sé qué. Hostia, me parece un trabajo titánico viendo como ciertas empresas que han montado modelos muy grandes, incluso grandes departamentos y oficinas, tipo pues el fact-checker de Meta, Community Notes de Twitter, cosas así, que no lo hayan logrado, porque siempre al final acaba habiendo un sesgo, ¿no? Al final la empresa acaba diciendo, bueno, ok, esto, pero no interesa, esto es demasiado woke, acaban tirando mierdas de estas y se acaba pervirtiendo el modelo. O sea, creo que es un objetivo encomiable, pero wow, se me plantea como un esfuerzo titánico en ese sentido. O sea que, Sí lo es. Pero en realidad los ejemplos que has dado antes son de redes sociales sobre todo. claro, ¿Qué pasa? Que en redes sociales hay mucha opinión. Entonces, que eso es perfecto. O sea, hay muchos temas que tienen divergencia de opiniones. ¿Vale? Nosotros no intentamos decidir claro, pero cuál ahí es no la es la verdad fuente absoluta. de verdad, ¿no? Digamos, no Claro, son, o sea, ok, imagínate que indexas Internet, pero en lugar de indexar por web, indexas por hechos, por fax. Claro, todo lo que no sean fax queda fuera de Cala de alguna manera, ¿no? claro, Y, y muchas veces no intentamos decidir quién lleva la razón. Por ejemplo, claro, ha ocurrido tal incidente y hay dos historias, ¿no?, que lo explican de manera diferente. claro. Vale, It's fine. O sea, nosotros no intentamos decir cuál es la real, sino en caso de cosas que son subjetivas, porque muchas cosas no son puramente hechos objetivos, lo que hacemos es reducir la complejidad de Internet a 2 corrientes o 3 corrientes, de manera que tu agente, que luego ya tú lo tienes bias para tu aplicación, tu negocio, lo que vale, sea, pueda operar con esa clase de información. vale, O vale, sea, no se vale. trata de que haya una verdad única, universal y que digamos, aquí estamos nosotros para descubrírsela al mundo. No, que igual, y también plantea otro problema, que es decir, oye, si tú vas a mirar el ejemplo que decías, las cuentas anuales de una empresa, sus datos de Crunchbase no tienen por qué ser No, verídicos, ¿no? correcto. Quiere decir, claro, aunque sea la única fuente, no quiere decir que esa Claro, fuente sea verificable, ¿no? claro. Vale, Y yo creo que hay mucha parte de decir, vale, pero cuando tú coges Internet y empiezas a verificar lo que dice el CEO en la entrevista, lo que sale en la nota de prensa, lo que sale en las cuentas anuales y lo que sale en Crunchbase, tú vas a encontrar 4 verdades diferentes. claro, sí. Entonces, claro, Un número ahí, de manifestantes, ¿sabes? Que también siempre depende de quién cuente la historia, organizadores, claro, policía, guardia civil, pues exactamente lo mismo. claro, pero entonces hay casos donde hay una fuente, ¿no?, que es la fiable, que son las cuentas anuales que se presentan en registro, por Eso ejemplo, sí, ¿no? claro. Entonces, lo que Ujú. intenta Cala es, cuando hay la fuente de mayor fiabilidad, te devuelve esa. ¿Y cómo gestionáis tener que resolver problemas tan complejos, tan distintos en naturaleza? Porque una son las cuentas de tener que hacer registros, lo otro puede ser, digamos, la corriente informativa de un atentado en el sudeste asiático, por decir algo, y que ahí tienes que conocer también la realidad, cuáles fuentes son fiables, cuáles no están controladas por el gobierno, pero por otro lado seguro que tenéis otras cosas que es como propiedad intelectual o Claro. 50 problemas complejos a la vez. ¿Cómo hacéis el triaje y la priorización? Sí, hay muchos dominios diferentes, ¿eh? O sea, al Claro. final lo que nosotros hacemos es que vamos creciendo un poco dominio a dominio Vale, y sí que la parte más de noticias, sucesos, etcétera, es la que dejamos más de lado. vale. Porque creemos que hay muchas fuentes ya de esto y que además es la más compleja. Nosotros en Billings trabajamos mucho con medios de comunicación e intenta, por ejemplo, ver cuál es la realidad entre Fox News y NBC del mismo... O sea, Ya. este problema hemos estado y sabemos que es un poco drama. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, o sea, para noticias y temas así, pues hay como más corrientes, etcétera, y no se trata tanto de encontrar la verdad absoluta, pero para muchos otros temas legales en España, pues te vas al BOE. O sea, legales hay en torno de healthcare, de pharma, entornos de finanzas, etcétera, donde está mucho más claro.
Entonces estamos empezando seguramente por la parte más fácil, que son esos entornos que está más claro. ¿Qué podemos esperar de Cala en los próximos meses? Sabiendo que lleváis relativamente poco con la empresa, pero Sí, empezamos en enero, sí. pues vamos a estar, y yo creo que en pocos meses ya vamos a hacer launch, ya vamos a sacar producto, y lo que permitimos es que cualquiera que tiene un workflow de agentes, o sea, por ejemplo, los que estás usando, pues N8N, Stackei o cualquiera de estos, si te puedes conectar a Cala en lugar de hacer web grounding y haces knowledge grounding. ¿Y en qué os podemos ayudar desde la comunidad del Life on Mars? Probarlo y darnos feedback seguro. Fantástico, pues así lo haremos. Gracias, Eli. Gracias.